Matías. Bueno, yo creo que Irene, creo que estaría bueno que a lo mejor empezaras tú como contándonos un poco por qué Pepac, ¿no? ¿Por qué empezó y qué recuerdas de eso? ¿No? Uy, qué recuerdo. Hace un tiempo, ¿no? Madre mía, madre mía. Bueno, a mí me gusta empezar, alguno a lo mejor me lo habéis oído mil veces contando que mi hija pequeña no se aprendía las letras. Y aquello fue lo que transformó mi vida. Yo soy química, trabajaba en el CSIC, mi hija no se aprendía las letras y yo me puse a buscar qué es esto de la dislexia, qué pasa. Hicimos un montón de terapias, hicimos un montón de cosas y siempre íbamos como desde el síntoma hacia atrás. A mí me daban el alto, bueno, a ella, y me decían, ya está, y yo decía, pero si esto no está tratado, ya, pero no podemos hacer más. Entonces mi cosa, ¿no? ¿Y qué hay detrás? ¿Y qué hay detrás? ¿Y qué hay detrás? Y ese que hay detrás, pues fue un periplo de ir siempre hacia atrás, hacia la causa. Y años después yo he aprendido dos cosas fundamentales. Que los niños con estas mal llamadas dificultades de aprendizaje pueden aprender, pero no con un libro y un examen, así que había que hacer un cole donde aprender fuera posible. Y que además esas características, como me gusta a mí llamarlas, llevan asociadas una serie de falta de habilidades. Yo digo, esta es mi nueva teoría, María, ya sabes que yo... El cerebro disléxico está preparado para la vida, pero no para la sociedad del siglo XXI ni para el colegio. Así que estos niños no solamente no están preparados sus cerebros para leer y escribir, sino tampoco para el reloj, ni tampoco para las vueltas del dinero, que son carencias habituales en nuestros niños. Pero la realidad es que vivimos donde vivimos, en el siglo XXI, donde el dinero quizás empieza a no ser necesario, quizás nuestros niños empiezan a que aquellas habilidades que no tienen, quizás empiezan a no ser tan necesarias, pero la realidad de hoy es que son necesarias. Por eso había que trabajar con los niños, no solamente un cole donde aprender fuera posible, sino un espacio para trabajar con los niños todas esas habilidades que no están. Entonces, esa es la base de nuestro cole. Pero yo como madre, además de este periplo de terapias, de intervenciones, pues yo tenía el drama de los deberes cada día en casa. Mi hija, la que no se aprendía las letras, es la tercera, las otras dos, había una que llegaba a casa y no se quitaba el abrigo, se ponía a hacer deberes. Y la mayor, pues una niña perfecta, todos los cuadernos perfectos, solo sacaba 10, todo era. Así que yo defendía esto de los deberes en casa, fijaros qué barbaridad. Hoy digo qué barbaridad, pero yo en su momento, claro, llegó la tercera y aquello era imposible. Así que los deberes en casa se convierten en un drama y yo que no había ayudado a mis hijas, pero que yo creía que ayudar era una cosa fácil, de repente, ¿qué hago? O sea, yo siempre digo que lo más difícil en este mundo es enseñar a leer a un niño. Si encima el niño no se aprende las letras o es disléxico, pues la cosa era imposible. Así que, ¿qué hacía yo? Pues desesperarme. Pero yo tuve suerte, yo no estuve sola. Mi hija tuvo grandes profesoras, grandes maestras que se dejaron la piel y la vida porque ella aprendiera. Pero no, esto no era solo cuestión de tiempo, además había que saber. Si las personas que sabían no podían, fijaros, yo, madre, pues ni idea, ¿no? Así que lo primero que aparece es que dejamos de ser mamás, generalmente mamás, a veces papás. Yo tenía una familia que era el papá el que hacía las mates con la niña, pero generalmente las mamás nos dedicamos, dejamos de ser buenas mamis para ser malas profesoras. Y eso hace que además dejemos de ser también buenas mamis, ¿no? Porque, claro, acabas dándole un grito, acabas haciendo con tus niños lo que no permitirías que nadie hiciera. Entonces, se entra ahí en una situación realmente terrible, ¿no? Pero no solamente es que no sabemos cómo ayudar, es que nuestras tardes se convierten en auténticos infiernos, ¿no? Llegas a casa, en realidad te gustaría ir al parque, sabes que no puedes, necesitas tú más que el niño un ratito de parque, porque llegas a casa y viene ese drama en el que los deberes se convierten en una lucha. Se convierte en una lucha, la tarde se convierte en un infierno. Si hay hermanitos, como era mi caso, las hermanitas se quedaron abandonadas porque yo me tenía que dedicar. Así que a veces los hermanitos, las hermanitas,
dicen, en esta casa para que te hagan caso tienes que tener problemas. Así que yo los voy a tener y se buscan algo. Se buscan algo que de verdad. Es decir, no es que digan, oye, es que me duele el pie. No, se buscan algo, ¿no? Porque necesitan atención, porque los niños necesitan atención. Y hacen todo para tener atención. Hacen todo. Prefieren un grito y prefieren acabar la tarde mal, y esto lo enlazaría un poco con la tercera parte, ¿no? de los niños. Prefieren que mi madre me acabe dando un grito, pero la tengo toda la tarde. Esto es perverso. A mí me lo explicaban cuando yo era mamá, yo no lo entendía. Ahí me decían, es que tú no tienes que dejarla que haga las cosas sola, porque si tú estás con ella, ella qué prisa va a tener por acabar los deberes. Yo lo entendí tiempo después y ahora lo explico a la familia. Cuando has terminado los deberes, ¿qué haces? Salimos disparadas, aunque sea a preparar la cena. Sales disparada, de manera que el premio por acabar los deberes es tu abandono. Fijaros qué terrible, ¿no? Y esto no puede ser, porque genera, entre otras muchas perversiones, esa dependencia. Y cuando los niños crecen, no sé qué edad tienen los vuestros, cuando se hacen adolescentes, odio a mi madre porque la necesito. Pero adoro a mi madre porque sin ella no puedo. Esto lo sumas a la adolescencia y la cosa es complicada. En mi caso fue tremendo. Yo desde muy pronto empecé a tener profes particulares. Muchos, muy variados. Y gente siempre con mucha disposición, pero muchas veces, aun siendo maestras, aun siendo pedagogas, eran mujeres, no siempre aquello avanzaba. Llegó no sé ya en qué año, la niña ya tenía unos añitos, yo creo que ya empezaba con la secundaria, y yo llamé a una empresa, en esta desesperación, una empresa a la que yo pagaba 3 veces lo que cobraba el profe. Pero me llegó un profe maravilloso, Héctor Meléndez, al que mi hija adora. Mi hija tiene 32 años y lo adora, porque fue la primera persona que consiguió entender su funcionamiento y le ayudó a aprender y a aprobar, que son cosas distintas. Entonces había días que trabajaban para aprobar, pero generalmente trabajaban para aprender. Así que yo llegaba el verano y digo, oye, tú seguirías viniendo, pero hice aquella propuesta que no se debe hacer. Y tú ¿qué tienes con la empresa? ¿Tú tienes un contrato? Digo, no, a mí me dan niños, yo voy, y tú con la empresa, pero te dan formación. No, a mí no me dan nada. Pero ¿cómo puede ser? Entonces lo que pasa es que él era un tipo que tenía esto de forma natural, pero yo entendí que a veces los profes particulares no son suficientes, son necesarios. Así que nos pusimos mano a mano a montar PEPAC. Pero nuestro PEPAC tenía que ir mucho más allá. Tenía que ser un PEPAC en el que él era el creador, el coordinador, él era el que seleccionaba y formábamos juntos a los profes. Porque no se puede mandar a casa a cualquiera. Porque cuando lo que se tiene en casa es un drama, tiene que venir alguien a poner un poco de luz en ese drama. Así que montamos PEPAC, que no es cualquier cosa. Montamos un PEPAC que lleva ya ¿cuántos años? No sé. Más de 10 seguro. Más de 15. Más de 15. Porque es anterior al cole, el cole hace ahora 15 años. Y es un programa que, siendo un programa estrella, un programa que ha atendido siempre a muchos niños, con esto de que es en casa, como un programa ahí, ¿verdad? Más invisible. Más invisible. invisible. En casa, pero... Más invisible. Más invisible visto desde aquí. Yo sé que en las casas, yo sé lo que agradecemos a estos profes maravillosos, que dices, ¿cómo puede ser que con 2 tardes un ratito yo me pasaba 10 horas o 15 horas y ahora? Bueno, pues porque hemos aprendido y sabemos, lo hemos aprendido a veces con sufrimiento como vosotras, pero hemos aprendido que la cantidad no es sinónimo de calidad y que comprender a los niños es importante, que los profes tienen que tener esa preparación, pero sobre todo las mamás tenemos que volver a ser mamás. Y tenemos que, cuando se va el profe, ser el premio. Venga, vamos a jugarnos, qué bien
te ha sobrado media hora, vamos a jugar. Y entonces la ducha ya deja de ser tanto drama y sobre todo que nos podemos sentar a cenar y hablar de las cosas bonitas del día o de lo que sea. Y podemos recuperar esa vida en familia. Así que el programa PEPAC es muy importante en las casas, es muy importante para nosotros. Y tanto que hemos decidido hacerlo presente. Iban a venir muchas más familias, pero PEPAC existe porque es muy difícil desplazarse a los sitios. Aquí lo vemos y este es un ejemplo en Madrid, es muy complicado y sabemos la importancia de que el proceso se acerque. Pero PEPAC es mucho más. Así que, María, nos cuentas qué ha ido pasando durante estos años en PEPAC y por qué ahora estamos como en un momento de inflexión en el que queremos presentaros novedades que nos contará Matías después. Y es que creo que ahora mismo la situación que hemos ido conociendo en las familias de PEPAC es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Es el momento en el que más recursos e información tenemos y a su vez el momento en el que más perdidos y preocupados nos sentimos. Porque muchísimas familias lo que nos han ido trasladando son muchas necesidades de es que veo muchas cosas, me he apuntado a cursos, veo redes sociales, hablo con mucha gente, pero tengo tanta información que ya no sé qué tengo que hacer y qué tengo que dejar de hacer. Entonces, tengo que llegar a todo, porque para que mi hijo esté bien tengo que poder darle todo, pero a su vez le doy de todo y se aburre con las cosas. Solo hace caso a las pantallas. No atiende más de un rato, es imposible que el cole le pide que esté estudiando una hora, pero su atención no funciona así. ¿Qué hacemos con cómo le tratamos? Porque todo se convierte en una lucha y tiene la autoestima muy baja y tiene crisis de ansiedad antes de los exámenes. ¿Cómo manejamos esto? Cada vez hemos ido viendo una menor tolerancia a la frustración, más problemas de autoestima, de que los niños se sientan capaces de aprender y cada vez ha ido habiendo como más apatía, más desmotivación por el estudio y estas cosas son las que más se han ido repitiendo por parte de las familias. Entonces queríamos dar una respuesta a esto porque entendíamos que esto no solo va de clases particulares, que antes nos llamaban y decíamos, ¿queremos clases particulares? No, o sea, ya las familias nos llaman y nos dicen, necesitamos ayuda con la situación en casa, necesitamos ayuda con los deberes y qué hacer nosotros con esos deberes que ya no sabemos cómo manejarlos. Entonces, entendimos que PEPAC tenía que dar una respuesta más allá de lo que son los deberes, que esto no va de deberes. Entonces, nos parecía que lo más sensato era como mínimo empezar a mirar a los niños más y poder transmitir a nuestros profesionales y a nuestras familias cómo poder mirar a los niños más allá de su aprendizaje y de los deberes. Para eso lo que hacemos en Corat siempre con nuestras orientaciones, con nuestras evaluaciones, con nuestras intervenciones es tener una mirada integral de los niños. Y a esto es lo que nosotros llamamos una visión 4C del niño. Entonces, para nosotros tiene sentido cuando podemos ver todo eso y es un poco también la idea que queremos compartir con vosotros, cómo nosotros vemos a los niños en esta visión 4C para que podamos entenderles mucho más allá de lo que supone en sí el ejercicio o el examen, ¿no? Entonces, ahí tenéis un poco como la idea de esas 4Cs desde las que les vemos, porque cuando hablamos de cuerpo, al final el cuerpo es la puerta hacia el exterior, ¿no? Que hablamos muchas veces para conectarse con el mundo externo. Y sabemos que cómo se desarrolla el niño influye mucho en su aprendizaje, cómo ha sido su desarrollo motor y sensorial desde antes de nacer, ya luego tiene muchas repercusiones. El hecho de que el cuerpo es el movimiento es el que genera conexiones neuronales que hace que maduren esas redes neuronales y que haya madurez. Por tanto,
el cuerpo es quien hace el movimiento. Y la información que aprendemos, todos los estímulos, entran a nosotros a través del cuerpo y de los sentidos. Entonces, hay muchas veces que decimos, es que no puede atender, pero pensamos que es una cosa que nos están contando mucho de la corteza prefrontal, de las funciones ejecutivas, como si una parte de su cerebro no funcionase. Cuando muchas veces, y eso también sucede, pero muchas veces hay muchas respuestas que tienen que ver con ese desarrollo sensorial, con cómo entra la información por los sentidos y cómo se procesa. Entonces hay momentos en que hay familias que vienen de no puedo atender, tiene TDAH, y al final trabajamos sobre cómo percibe lo que escucha y cómo percibe su propio cuerpo y empieza a atender. Entonces no tenía nada roto, simplemente era que necesitaba poder conectar más su cuerpo con el mundo. Entonces de ahí que entendemos que es fundamental hablar del cuerpo en el aprendizaje, y nosotros hacemos supervisiones con nuestros profes y, claro, primero de todo, para que ellos puedan ir a las casas y trabajar con una visión como la nuestra, porque son parte del equipo de Cora, pero que están en domicilio. Les hacemos una formación inicial en la que tiene mucho peso el neurodesarrollo en lo que les contamos. Y hablamos mucho del cuerpo con ellos. Y entonces luego en las supervisiones hablamos mucho de ¿y cómo se sienta en las clases? Y se apoya así en la cabeza sobre la mesa y escribe muy cerca del papel, y porque hay veces que desde el rol de padres o de profesores no se tiene tanto en cuenta esto porque estamos muy pendientes de lo que retiene y lo que comprende, lo que está en la mente, pero lo demás se nos olvida. Entonces son pistas, ¿no? Señales para que también se puedan ver desde casa de cómo está su cuerpo cuando aprende. Y si no para quieto en la silla, o si para quieto, cuánto tiempo para quieto en la silla, pues todo eso lo hablamos mucho con los profes. Entonces, bueno, el cuerpo, una de las caras de esta visión 360 que es fundamental. Claro, el cerebro que llamamos, esa área más cognitiva, también es muy importante, y claro que es importante saber qué capacidad cognitiva tiene nuestro niño, qué capacidad atencional tiene, para lo que se espera para su edad, ¿no? Y sobre todo, cómo aprende, que vuelve a estar conectado con el cuerpo. Hay niños que retienen más información porque la recuerdan a nivel visual, otros porque la escuchan y luego retienen la historia, y otros porque moviéndose y haciendo cosas es como aprenden. Esto también es muy importante porque muchas veces tratamos de enseñarles cómo nosotros aprendimos o cómo a nosotros nos funciona. Y llega un momento en que decimos, ¿por qué? Si esto es fácil, ¿por qué tú no puedes? Y muchas veces es porque él es otro y aprende de otra forma, y está muy relacionado con cómo funciona su cuerpo y su mente. Entonces, bueno, hay una parte cognitiva, ¿no?, que es fundamental, pero que no tiene sentido sin las otras. Porque también está esta parte de que el niño sienta deseo por aprender y que el niño se haga cargo del aprendizaje. Claro, en esto que decías hay momentos en que las madres se convierten en profes y el aprendizaje acaba siendo de las madres. Porque aquí escuchamos mucho que todavía por suerte nos sorprende, me ha suspendido, me ha aprobado, no me aprende lo que yo quiero. Y entonces decimos, pero... Miramos los esquemas, mira que le ha cogido los esquemas. Exacto. Y entonces... Es el mío, es mi esquema. Y entonces ahí hay una parte de que el aprendizaje no es suyo. Le acabamos quitando el aprendizaje. Y entonces luego decimos, es que está desmotivado. Porque no es suyo, no es su deseo. Entonces, claro, en esto entra ya como más el área emocional que nosotros llamamos corazón. Es decir, ¿qué deseo tienes tú de aprender? ¿Qué inquietud tienes tú? ¿Para ti qué tiene sentido en el aprendizaje? Porque con todo esto es con lo que también vamos formando quiénes somos, y los niños van formando su identidad. Cuando somos pequeños entendemos quiénes somos por lo que nos dicen los demás y por las comparaciones que nosotros vamos empezando a hacer con otros. Entonces, fijaos, si somos niños y tenemos al lado adultos que se esperan con nosotros,
que nos dicen eres muy torpe, es que eres muy lento, es que vas muy despacio, es que ya no puedo más contigo. Ellos lo que están entendiendo es soy molesto, soy torpe, y lo que acaban diciendo muchos cuando son niños, porque son las palabras que tienes, soy tonto. Y entonces entienden que es que ellos son tontos. Y además viven a veces en una realidad en el cole de ¿por qué este lo ha hecho tan rápido y yo no? ¿Por qué este ha sacado un 10 y yo un 3? Entonces es que yo no valgo. Claro, ahí está toda esta parte de autoestima, de ¿soy capaz o no? Claro, para nosotros es fundamental que los niños vivan éxito. Una de nuestras premisas es que a veces llamamos, ¿no?, la pedagogía del éxito, que tengan muchas experiencias en base a lo que pueden hacer, a lo que son buenos, y a partir de ahí que empiece a haber reto, que empiece a haber motivación y que puedan disfrutar más de lo que hacen. Pero todo esto tiene mucho que ver con lo emocional también, claro. Entonces, si nos dejamos esta parte, también estamos en ver, hay una parte que no vemos de ellos, que es la que también muchas veces nos da respuesta. Y es cómo se sienten con el aprendizaje, cómo se sienten con ellos mismos. Y también van sintiendo muchas cosas a medida que van teniendo estas experiencias. Pues llegan los suspensos, llegan las notas en la agenda, llegan muchas de estas situaciones que les hacen sentir tristes, les hacen sentir frustración, les hacen sentir enfadados, y es muy importante que puedan regular estas emociones para poder sentirse un poco en equilibrio. Tampoco nacen regulándose solos, claro. Entonces, hay una parte que es la que también acaba dando el sentido a todo, que es la cuarta C, que llamamos contexto. El contexto implica que el niño no está solo en el mundo. El niño forma parte de un sistema o de muchos subsistemas. El niño forma parte de un sistema escolar, el niño forma parte de un sistema familiar, el niño forma parte de un sistema de iguales en el que tiene un grupo de iguales también. En esos subsistemas y en esas relaciones se mueven muchísimas cosas que también tienen que ver con ellos, con los demás y con el aprendizaje. Cuando el niño está con los demás en grupos, es capaz de sentir que hay otro que le pasa lo mismo que a él, y entonces ya al menos no está solo, porque si están muy aislados en casa, pues solo viven lo que pasa en casa o en el cole. Cuando salen a otros grupos viven otras realidades, otras experiencias. Por eso también aquí en Cora trabajamos muchísimo en grupo con los niños, porque pasan cosas mágicas que no pasan cuando estás con ellos individualmente. Y entonces ves cómo uno se siente capaz de enseñar a otro. Él es la primera vez que puede ayudar a otro, es la primera vez que ve que hay otro en su misma situación, y en esos momentos se identifican mucho y se sienten capaces también por la relación con otros. En el sistema del cole igual, es muy importante porque están con adultos todo el día y en casa, y estos adultos que estamos con los niños somos quienes tenemos que ser capaces de ayudarles a sentirse a ellos capaces, a sentirse seguros, a permitirles explorar, a permitirles descubrirse, a ayudarles a conocerse. Y bueno, sabemos que esta tarea pues no nos la han enseñado, ¿no?, a los adultos a hacerla. Hay muchas veces que tenemos que aprender. Por eso muchas veces la ayuda que nos pedís y este año se ha repetido muchísimo, la ayuda de ¿por qué no nos hacéis un grupo para nosotros? ¿Por qué no nos dais unos cursos de algo? ¿Por qué no esas cosas que sabéis nos las contáis? Porque de verdad que luego llegamos a casa y es muy duro, porque nosotros hay veces que nos cuesta regularnos como para regularles a ellos. ¿Cómo me calmo yo? O sea, ¿cómo le ayudo a que se calme si yo estoy muy nerviosa todas las tardes? Porque o solo de pensar en que voy a estar 3 horas haciendo los deberes, yo ya estoy nerviosa. ¿Cómo va a estar él? Y entonces, bueno, pues por todo esto que hemos ido viendo en estos años, desde que nació Pepac, y en estos últimos tiempos, que es sobre todo lo que más os cuento, es por lo que hemos ido pensando, hay que ir un poco más allá todavía en Pepac.
y también son las novedades que queremos compartiros. Vale, bueno, ahora os habéis dicho todo, no sé de qué voy a hablar. Bueno, a ver. Tú del futuro, yo del pasado y del presente. Oye, mira qué bien ha quedado. Vale, a ver. Yo así es verdad que a mí me gusta ver a los niños como, o sea, como que en la enseñanza sobre todo tienen como 3 pilares fundamentales, ¿vale? Que es el propio niño, ¿vale? Como el propio niño puede llegar a aprender, es cómo se relaciona con su familia y cómo se relaciona en el colegio, ¿vale? El contexto que tiene en el colegio. A partir de ahí, creo que cuando viene el principal problema, ¿no? De viene una familia que viene a PEPAC y me dice, bueno, pues mi niño pues, le cuesta esto, no aprende, no sé bien por qué, a veces tiene déficit de atención, tiene dislexia, pero el problema realmente es que no aprende, o sea, no está rindiendo en el colegio como debería rendir, ¿no? Entonces ahí muchas veces como que se ve como la familia dice, pues está suspendiendo, tal, pero yo creo que el problema no es tanto está suspendiendo o no está aprobando, sino el problema es qué está pasando en ese niño para que no esté haciendo lo que tiene que hacer, ¿vale? O llegar a ese, puede ser que a lo mejor el nivel que está viendo en el cole es demasiado para el momento, o puede ser que el niño en ese momento no tenga esa preparación. Entonces yo creo que lo que tenemos que partir y pensar siempre es cuál es el origen o el problema y no tanto lo que está pasando en sí, sino cómo podemos ayudar a este niño para que avance, para que realmente llegue a esos estándares que le ponemos, ¿no? Me gustaría empezar con un ejemplo que creo que se entiende muy bien. Por ejemplo, si hablamos un poco de cómo el niño se siente en el colegio, ¿no? En el entorno educativo, no solo en el colegio, también pasa en casa, ¿no? Lo que es en su aprendizaje, ¿no? Cuando un niño aprende, ¿no? Empieza a aprender a caminar, por ejemplo, yo siempre se ven las imágenes, incluso como cualquier niño que tengáis en casa ha pasado, ¿no? Un primo, un hijo, lo que sea, en el que un niño aprende a caminar, los primeros pasos que da, el niño se cae, el niño lo vuelve a intentar, pero siempre la gente que está alrededor lo anima, se ríe, está con él, o sea, es como que está pendiente de incluso un medio pasito que da ya es un logro, ¿no? Y yo creo que cuando pasamos a la etapa escolar, es verdad que está a lo mejor todo mucho más estructurado, ahí a lo mejor lo que hablaba Irene antes, que a lo mejor a veces a lo mejor el niño no está en este momento preparado para eso, esa exigencia de la sociedad, ¿no? Lo que hablamos, pero es como que no sé si no veo tanto, ¿no? Ese apoyo de decir, mira, muy bien, has sacado un 3, no pasa nada, ya sacarás un 5, o bueno, has suspendido este examen, pero bueno, sigue intentando. O sea, es más, él ha suspendido, no ha llegado. Entonces, todo, o sea, esa falta de apoyo y esa falta de red que tiene el niño cuando aprende a caminar, probablemente no la tenga en el entorno escolar. Entonces, yo creo que ahí empieza como un problema en el que después ya surge todo lo que han hablado Irene y María, de esa falta del niño o de la persona de sentirse competente, ¿no? Entonces, la primera pregunta que me hago es ¿por qué ese niño deja de querer estudiar, ¿no? Porque el principal problema es que ese niño, por lo general, no tiene esas ganas de estudiar, ¿vale? Puede ser que a veces haya niños, sí tenemos niños, no voy a engañar, hay niños que quieren estudiar un montón y así todo les cuesta, puede hacer un montón de otros problemas, ya sea la propia capacidad del niño, puede ser que a lo mejor un curso tuvo una asignatura, un profe que bueno, no le enseñó lo que tenía que enseñarle y viene retrasado en ese aprendizaje y ya le quedó todos los demás cursos. Pero por lo general lo que más se nota es esa falta de interés del niño para aprender, ¿vale? Entonces, yo creo que lo que tenemos que poner el foco es en cómo el niño puede volver a aprender y sobre todo cómo puede volver a disfrutar de su aprendizaje, ¿no? O sea, a mí me pone muy mal ver a un niño y sobre todo a una familia, no solo el niño, sino a la familia, cuando sufre para que el niño aprenda, o sea, para que el niño aprenda el colegio. Tiene que ser algo divertido, algo que los niños tienen que hacer y sobre todo no solo porque ellos lo ven como algo malo, sino al revés, debería ser algo bueno para ellos, algo que ellos les tiene que interesar, ¿no? Así como un niño le va a interesar aprender, ¿no? Bueno, entonces, aparte de ahí, podríamos hablar de un montón de cosas que, por ejemplo, no sé, que ahora mismo vivimos en un mundo en el que todo es ya y por lo general es todo yo, el mundo del ya y del yo, ¿no? Como que al final entramos mucho el interés en mí y en hacerlo ahora, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creo que lo importante es que enfoquemos la visión del aprendizaje en cómo vamos a ayudar al niño a avanzar, ¿vale? Entonces, en PEPAC nos gustaría como reforzar estos 3 pilares, ¿no? El primero es el niño, ¿vale? En cuanto al niño, una de las cosas que podemos ofrecer es, tenemos un apoyo individualizado, ¿vale? Que es
vamos a decir, el típico profe que va a apoyar en casa, pero en nuestro caso queremos que sea mucho más que ese simple apoyo, ¿vale? Por eso creemos que los profes que trabajan con nosotros tienen una formación inicial, de hecho de cara al futuro de PEPAC queremos que esa formación sea incluso más continua, que no sea solo un curso inicial, sino que sea una formación continua, en el que el profesor sepa exactamente cómo ayudar al niño no solo al contenido académico, sino a que consiga esos hábitos de estudio que le faltan, consiga esa autonomía, ¿vale? Consiga, y sobre todo, esas ganas de volver a disfrutar aprendiendo, ¿no? Que es un poco la base de todo, ¿no? Cuando hacemos algo que no nos gusta, pues es normal que lo hagamos sin ganas, pero tenemos que recuperar eso, ¿vale? Después, otra cosa, bueno, que también ofrecemos, es decir, ya que creemos que es un problema más de contenido, de forma de aprender o que no han aprendido bien, ya podemos hacer un apoyo psicopedagógico, que es algo más puntual o estratégico hacia un problema concreto del niño, no es tanto un apoyo al contenido. Y después ya, si vemos que es necesario, podemos hacer incluso un apoyo psicológico, si vemos que ya esa autoestima, esas ganas de aprender está muy deteriorada por todo esto que hemos hablado, ¿vale? Después, otra cosa importante que queremos agregar es los grupos, ¿vale? Queremos que, o sea, nosotros acá en Cora, bueno, en PEPAC, en Cora tenemos grupos Saberte, grupos 4C, ¿no, María? Grupos 4C en el que los niños, bueno, trabajan y tal, pero trabajan en grupo. Entonces, ¿qué conseguimos cuando un niño o cuando una persona está en un grupo? Primero, nos sentimos como formamos parte de algo, tenemos el sentimiento de pertenencia en el que probablemente yo vaya y me vea identificado con todos esos niños que están aprendiendo conmigo, ¿vale? Después es muy importante que cuando aprendemos, a veces pasan situaciones en las que a lo mejor yo, por lo que sea, pues un contenido que estamos aprendiendo, de repente lo sé y el hecho de contárselo a mi amigo o a mi compañero que está al lado hace que lo aprenda mucho mejor. Y a veces la forma en que un niño cuenta a otro niño una situación o un problema o bueno, un aprendizaje puede hacer que ese niño lo aprenda y a lo mejor la forma en que el profe lo estaba contando no era la ideal, ¿no? Porque al final cada uno enseña de la manera que mejor puede y hay 1000 formas de aprender, ¿no? Como comentaba María antes. Y después, por último, creemos que también esa sensación de formar parte de un grupo quita un poco esa presión de soy yo el foco en el que yo tengo que aprender. La tarea está mamá conmigo, papá conmigo, viene un profe conmigo. Puede ser positivo, pero también es como que todo es para mí, ¿no? Cuando estamos en un grupo, esa responsabilidad se divide y también hace que los niños aprendan, bueno, de una forma a lo mejor un poco más natural, ¿no? Como en el fondo como vivimos los seres humanos que vivimos en sociedad, ¿no? Tampoco estamos preparados para vivir eso. Entonces, eso creo que es algo que también le queremos empezar a dar más valor a PEPAC, que se estaba haciendo, pero a lo mejor no estaba tan difundido, ¿vale? ¿Cómo podemos ofrecer estos grupos? Pues una idea es que los niños vengan a estas zonas de Cora, por ejemplo, esta sala, tenemos un montón de salas que luego las veremos, en las que se pueden trabajar con niños en grupo. Si estáis pensando, bueno, en grupo, ¿cuánto al final va a ser parecido al cole? Nosotros en principio pensamos que sean grupos de entre 2 y 4 niños, ¿vale? Basados sobre todo en las dificultades reales del niño. Por el niño que con más de 2 no puede aprender porque es verdad que se dispersa mucho y tal, y a lo mejor otro niño, como hasta con 4, pero queremos que entre 2 y 4 se pueden hacer buenos grupos de trabajo. Otra opción es en los propios coles, hay 2 coles que trabajan con nosotros, que son el Brot y el Sola, en los que actualmente dan clases ahí, y también en clases grupales, si queremos fomentarla más, e incluso queremos fomentar en otros coles cercanos, o bueno, que nos acepten o que ellos quieran trabajar con nosotros, para ofrecer este servicio, ¿vale? Pero simplemente el cole, al terminar la clase, incluso en el recreo, si tiene un recreo largo, pueden tener ese apoyo, ¿vale? También es una facilidad para los padres. Y por último, también ha surgido, de hecho este año surgió en una casa, es que en la propia casa de una familia, pueda un niño, unos niños quedar en la casa de Pepito para aprender en grupo. Simplemente una familia pone la casa y los niños van a aprender ahí por su misma edad y su mismo interés. Eso en parte grupal. Y después, por último, me quedan 2 cosas, a lo mejor alguna más, pero bueno, por ahora 2. Otro pilar fundamental, decimos que son las familias, ¿vale? Entonces, queremos que la familia tenga un papel mucho más importante en el aprendizaje de los niños. Y queremos ofrecer en Corat, sobre todo a las familias PEPAC, o sea, va a estar incluso abierto a otras familias, pero sobre todo a las familias que trabajan con nosotros, un acceso gratuito a un contenido como de escuela de padres, en el que la idea es ofrecer una vez al mes un espacio en el que los padres puedan venir
a un poco contar sus experiencias, volver a tener ese sentido de pertenencia, ese sentido de decir, bueno, no estoy solo en este mundo, hay más padres y más gente como yo, compartir experiencias y tal. Y después en el que se darán contenidos, que bueno, lo tengo aquí apuntado, que son contenidos que por lo general demandáis mucho, que son como por ejemplo, cómo trabajar los límites y las normas, cómo gestionar la gestión emocional en casa, cómo trabajar el tema de las pantallas de adolescencia, hasta qué punto es buena la pantalla, hasta qué punto es mala, cómo lo podemos trabajar, cómo trabajar la ansiedad y la presión académica, la motivación y la autoestima, un montón de cosas que debemos trabajar con nuestros niños, o por lo menos tenerlas en cuenta para cuando vemos que salen. Y por otro lado, queremos que haya una plataforma online en la que ofrezcamos ahí primero es un lugar en el que haya un espacio como un foro, un lugar en el que las familias puedan simplemente comentar y poner ideas, dudas. Va a haber también un acceso más directo con los profesionales, eso es había que hablarlo María, pero a lo mejor incluso no solo conmigo, sino con toda la red de profesionales que trabajan en Corat, con los que estamos de todos los profesionales, desde neurólogos, psicólogos, logopedas, donde gente trabaja en Corat. Y después un contenido básico de a lo mejor contenido audiovisual, descargables para trabajar X tareas. Bueno, es un poco ese formato en el que también haya como ese apoyo online para que las familias puedan acceder. Y por último, una cosa importante que también creemos que es muy útil es que a veces en los colegios, a lo mejor en los colegios en los que Irene trabaja, si a lo mejor lo tiene más en cuenta porque viene un poco con esa mirada de hacer algo diferente. Pero si nos notamos que en muchos colegios, al final, bueno, un poco porque viene así la educación, como que queremos que a los niños, en vez de que el niño aprenda como tiene que aprender, queremos que el niño aprenda como está estructurado el colegio, ¿no? Entonces muchas veces vemos que a lo mejor a la familia le cuesta ese contacto con el colegio, o aunque lo hacen en el contacto, no reciben esa respuesta ideal de cómo tener en cuenta exactamente la necesidad del niño. Y sí, yo por poco por experiencia, soy psicólogo clínico y trabajo con muchos niños, y cuando me pongo en contacto con el colegio, sí, bueno, no sé si porque son psicólogos o por lo que sea, como que nos tienen en cuenta diferente. Entonces también queremos ofrecer a las familias ese apoyo, esa comunicación con el colegio y en el fondo hacer ese triángulo niño, colegio, familia para favorecer ese aumento, ese beneficio en la educación del niño, que es un poco lo que todos queremos. Y no sé, María, si me... Lo que has contado Sí, ya, me todas las algo. novedades. Algunas de las cosas y los aspectos que has comentado lo hemos estado haciendo, pero es verdad que por alguna razón algunas se han desdibujado. Es decir, profes particulares han ido a los colegios muchas veces, pero sabiendo lo importantísimo que es, queremos darle más peso, porque efectivamente a veces en los colegios a las mamás ahí está la mamá pesada, ¿no? Y la mamá frustrada porque está intentando que entiendan a su hijo, cuando va un profesional el colegio se coloca de otra manera y se atiende al niño, no sé, todo tendrá que ver, ¿no? Desde el lenguaje, que es un profesional, que no es la mamá histérica, ni la mamá pesada, lo cual es terrible, que sea así, pero también es verdad que, esa es la mirada del joven, pero si ahora nos miramos nosotras como mamás, hay tanta implicación emocional que a veces nos cuesta tomar esa distancia de colocar la situación realmente en donde está, ¿no? Y entonces cuando llegamos a un cole y decimos, ¿no? Es que hemos suspendido, es que eso, claro, de repente en el cole nos quita toda la credibilidad, ¿no? Esas frases que se nos escapan. Entonces, entre todo lo que has contado es muy importante, esto se ha estado haciendo, pero quizás hay que volver a ponerlo explícitamente porque de verdad que son pequeñitas cosas que van haciendo invertir la situación. Sí, bueno, ahora ya me han venido más cosas a la cabeza. Vale, a ver, otra cosa importante que veo, que también, que en teoría lo que hice Irene, hay muchas cosas como que se supone que están, pero bueno, yo empiezo de coordinador hace 6 meses, ¿no? Más o menos, y también hay cosas como que estaban, pero que no, incluso te diría como que no se usan, ¿no? Que las familias creo como que ni siquiera saben que están, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sí estoy, es verdad que a lo mejor sé que tengo, a veces a lo mejor no respondo lo rápido que me gustaría porque tengo un montón de correos, pero sí, bueno, al final termino respondiendo todos los correos que recibo y muchas familias me entero de que a lo mejor no saben por dónde tirar o no están a lo mejor recibiendo el apoyo ese que necesitan
simplemente porque no, bueno, porque a lo mejor no me lo terminan de comunicar, ¿no? Yo al final intento que haya mejor ese seguimiento de la familia, que los profes me hagan ese feedback, pero muchas veces a lo mejor me entero al final, cuando ya queda, no sé, un mes para terminar las clases, sí, el apoyo estaba muy bien, pero la profe tal. Entonces, bueno, también quiero como que las familias sepan que en Cora tenemos, o sea, que no es un profe que contratamos, que lo cojo, no sé, en el periódico, o cojo el folleto de la calle, o de la calle, sino que hay detrás un apoyo real de todo Cora. O sea, no solo el mío, que bueno, intento hacer lo mejor posible, sino que también está María y todo el equipo de Cora, en el que realmente, o sea, creo que podemos resolver un montón de dificultades que realmente pasan. Y ese servicio está a la disposición, o sea, si haces una llamada conmigo de 20 minutos, pues lo hacemos, y todo eso es parte de Cora. Muchas veces, como las familias no terminan de mejor de pedirlo realmente, ¿no? Y después otra cosa importante, que también queremos empezar este año a que haya como vamos a llamarlo como entrevista de orientación, ¿no? a la familia. Entonces, vosotros, ¿no? La familia, sobre todo los que estáis aquí, que habéis venido, sois familias que ya formáis parte del programa, pues eso en principio vamos a intentar el mes de julio, sé que es un mes de vacaciones, pero bueno, sea de videollamada y tal, tener la posibilidad de hacer esa orientación gratuita. Incluso, aunque a lo mejor pensé, bueno, a mí no me hace falta, a lo mejor sí se pueden hablar temas y se pueden sacar cosas para ayudar mejor al apoyo del niño. No te haces en verano. Bueno, después María creo que Hijo, puede, ¿no? olvida las tablas de multiplicar. En verano. Bueno, María, Bueno, las aprende. Y como no las use en un mes. Pero porque no sabe para qué le valen. Las tablas hay que dejar de memorizarlas y usarlas cuando hagan falta. Claro. Ahí. Pero si se saben las tablas de multiplicar. Las tablas de multiplicar requieren de todo un día hablar de las tablas de multiplicar. Sí, eso. Porque hemos dicho de las tablas de multiplicar del cole, no nosotros. La situación, si es una chuleta, la tabla de multiplicar es una chuleta, por Dios. Pero ¿cuántos niños, cuánto sufrimiento, cuántos meses hemos sufrido por las malditas tablas de multiplicar? Hoy mi nieta, que está en cuarto de la ESO, de primaria, no se saben las tablas de multiplicar y no ves cómo divide y cómo multiplica de otras maneras. Hace unos días me decía 6 por 8, pues yo le pregunté, no sé, 6 por 8. Queda el tiempo, de 48. Yo, muy bien, fantástico. Porque claro, el éxito. ¿Sabes cómo lo he hecho? Digo, no. Pues mira, es que si fueran 6 por 6 son 36, pero como son 2 más, échale la vuelta y le digo, felicidades, vaya cabeza maravillosa que tienes. Yo sería incapaz de hacer eso. Claro, yo no lo hago porque me lo sé de memoria. Y se lo he soltado ahí. Pero la tía lo sabe. Entonces, ¿por qué le vamos a machacar? No la hemos machacado porque está en nuestro cole, claro. Pero ¿por qué tiene que sufrir ella y toda la familia, incluida la abuela? Porque no se saben las tablas cuando no hace falta. Que soy yo, claro, por eso me afecta. Claro, entonces, por eso es tan importante el cole, los profes, la familia, nosotros, porque al final ese contexto, ese soporte de los niños es fundamental. Y a veces tenemos que convencer al cole de que el niño no sabe las tablas y que el director general de becas y ayudas, cuando fuimos a presentar el proyecto, nos hablaba de los contenidos. Los contenidos son los que son. Y salen las tablas de multiplicar, claro. Digo, a lo mejor no se las aprende hasta primero de la ESO. Dice, entonces sí estáis cambiando el currículo. Digo, no. El niño puede aprendérselas en primero de la ESO. La diferencia es que con nosotros no va a sufrir y con el cole actual tampoco se las aprende, pero sufre. O sea, que es que no porque nos empeñemos en que los niños se tienen que saber las tablas. Entonces, sobre las tablas hemos hablado hasta con el director general. ¿Cómo hacemos dramas de cosas que no son importantes cuando en realidad lo que tienen que saber los niños es para qué van? Y se les irán aprendiendo. Yo le digo, si tú le dejas la chuleta al lado, tú imagínate, ¿no? O sea, colocaros en la situación. Estoy haciendo un ejercicio que colocar los números en fila ya es un récord, porque el cuerpo, claro, si yo no estoy ubicado en el espacio, no puedo ubicar los números en el papel. Entonces, esos números colocados como se puede. 6 por 7, 6 por 7, 6 por 7, 6 por 7. Entonces me voy a la tabla, a la chuleta. Busca la tabla del 6. Busca el 6 por 7. Cuando lo encuentro, ¿por dónde iba?
Y entonces el niño dice, a ver si para la próxima me acuerdo. Y entiende que memorizar las tablas es práctico para ellos. No es un contenido curricular que les hace más fácil. Y entonces hay un interés. Pero no se las van a aprender de refilón. Se las aprenderán. Bueno, sí, Sueltas. aquí hemos hecho un máster en tablas también. Ay, Entonces, porque es que en el cole es un drama. nos hemos ido a tiendas de juegos para buscar juegos de las tablas, hemos montado talleres de mates de tablas, hemos metido en no sé cuántas web a ver las tablas, o sea que sí, es una cosa que tenemos todos así muy machacada. Así que ya te daremos ideas también. Sí, sí, sí. Bueno, no te va a hacer Pero- falta. pero- es que lo curioso Ya no te va a hacer de falta. Tú ya te vas a olvidar del drama de O las sea, tablas. el chico es que se la sabe y luego se olvida. Porque no las tiene aprendidas como Sí, algo que sea integradas. importante para él, que sea interesante para él, que le sirva. Es como si tú saber aprendes una memorieta. poesía en japonés. Sí. Pues se te olvida. O la practicas o se te olvida. Sí, pero yo creo que ahí el tema también es un poco a veces lo que hablamos, la forma, ¿no? También cada persona, mejor cuando viene me dice que tú te las sabes de memoria las tablas, ¿no? O las has aprendido de memoria. Yo sí. Yo, por ejemplo, nunca me las aprendí de memoria. Claro. Pero sí yo sé que si la mejor la de 5 es más fácil, sé que como la de 6 es sumar el número más, pues me sé la de 6 porque me sé la de 5, y me sé la de 4 porque me sé la de 5. Entonces es un poco, yo creo que lo que sí pasa muchas veces es que el niño no aprende el porqué de las cosas, ¿no? Y aprende, entonces, probablemente, ¿por qué se las olvide? Pues yo creo que probablemente a lo mejor se las aprenda de memoria, pero no sabe ni siquiera lo que es una multiplicación o por qué la tabla de multiplicación es así. Pues si no, podría simplemente, si me lo olvidé, pero en 2 segundos pienso un poquito, o sea, multiplico, sumo 2, lo que decía, lo que hizo tu nieta, ¿no? Sumo 2 números y lo consigo. De cara a la pregunta que hacías de verano, bueno, aquí en Corea sí hacemos algún campamento de verano, no sé si exactamente de contenido académico, pero bueno, También, sí parecía en las bien. tablas están en el campamento, están en todas partes. Lo llamamos Pero no campamento, hacemos tablas, claro, Es hacemos muy mercadillos intensivo. para comprarnos cosas, Un hacemos otros intensivo juegos que... terapéutico maravilloso jugando. Claro. Y juegan todo el día. Y los niños llegan a casa y son pasado pipa, han jugado. ¿A qué han jugado? Todo es terapia. Pero ellos están jugando. Claro. Es un buen programa. Bueno, lo que pasa es que vosotros no... Es más bien para niños de primaria. No sé si soy de primaria. Pues ya sé. Y bueno, después también es bueno que tengan un descanso, ¿no? Y después también yo tengo profes PEPAC que siguen en julio, a una familia pedido. Es verdad que a lo mejor se busca algún formato online, algo un poco más accesible para todos, cuando están fuera. Pero bueno, si alguien lo considera importante, pues también se puede buscar. Y bueno, terminando un poco el tema de la orientación, eso, que al final en julio se os va a ofrecer a vosotras esa orientación gratuita, un poco para que vayamos a revisar un poco el caso. Y es algo importante que queremos agregar de cada año que viene, sobre todo para las nuevas familias cuando vienen, para entender un poco lo que hablamos, ¿no? Realmente qué le está pasando a tu niño en la clase, ¿no? O sea, o en el colegio, o en su aprendizaje. ¿Qué es lo que le está pasando? Y no, que creo que le falta algo de matemática y lo demás más o menos va bien, tal vez cuando llega el profe a casa hay muchas más cosas, ¿no? Entonces, siempre creo que es bueno hacer una primera orientación y a partir de ahí ver exactamente cómo se puede ayudar. En el fondo queremos que PEPAC sea mucho más que una clase particular, que sea algo mucho más grande. Es un poco la idea. Sí, y todo eso viene también un poco basado en nuestra experiencia, en nuestro, tanto de Cora como de cole, ¿no? Nosotros hemos aprendido como el trabajo entre iguales, todo lo que aporta. Bueno, yo de forma... Cuando mi hija estaba en tercero o en cuarto de la ESO, tenía química, física y química, yo monté un grupo de niños, ofrecí dar clases particulares gratis para dárselas a mi hija, que vamos, lo peor del mundo era que su madre le diera clases, y monté un grupo. La razón era esa, ¿no? Poder dársela a ella. Pero fue muy bueno, fue mi primera experiencia de grupo entre ellos. Luego en clase, porque al final ellos eran compañeros de clase. Por eso cuando tú decías los de los grupos, a veces coger 2 o 3 niños de la misma clase, mi experiencia allí fue fantástica. Yo no hubiera conseguido, desde luego, dar clases a mí. Y además, bueno, fue una clase un poco compleja y fueron los únicos que aprobaron la asignatura. Y además yo les decía, la profesora era una clase complicada. Esa clase que a veces en los institutos juntan a todos los que sobran. Y entonces yo les decía, la profe sabe que yo os doy clase. Si alguien va a probar, sois vosotros. para un poco
Fíjate qué motivación más poco ortodoxa. Pero son los únicos que aprobaron, los únicos que aprobaron. Y yo no lo hubiera conseguido si lo hubiera hecho uno. Entonces, claro, la clase particular, tenemos la creencia de que es, si son 2 niños o 3, entonces mi niño va a tener menos atención, y no es así. Como grupo interactivo. Sí, creo que ahí es un papel muy importante también el profe, ¿no? Por ahí también el profe tiene que estar preparado para trabajar con ellos, es importante, pero bueno. Y bueno, sacando también esto de los profes, algo también importante que no sé si os ha pasado, pero sí ha pasado, o sea, por mi experiencia de preparar estos meses, a veces pasa que al final es como una persona que va a la casa de alguien, ¿no? Entonces eso tiene que ver mucho horario, distancia, lugar, y a lo largo del año sí pasa que muchos profes a lo mejor no pueden terminar el curso porque sale otra cosa, porque mi horario que viene no lo tengo disponible. Entonces sí, otra cosa importante que estamos hablando y que saldrá ahora de cara a las próximas semanas es también crear un poco esa comunidad como de padres de profes, ¿no? Queremos mejorar un poco las condiciones a los profes, queremos como que el profe tenga un sentimiento también de pertenencia a PEPAC, bueno, incluso a CORAC, más importante, ¿no? Por lo menos para intentar evitar, dentro de lo posible, siempre pasará, trabajamos con muchos profes, la verdad, bueno, profesionales, ¿no? De todo tipo, en el que, tengan un poco, por lo menos, que se lo piensen más de una vez, ¿no? Si quieren seguir, que por lo menos esto les compense a todos los niveles, ¿no? Y eso también es algo que queremos mejorar para que el porque programa aunque sea ellos más todos estable. saben que está todo el equipo, pues luego a veces les pasa igual, ¿no? Que lo saben, se les dice, pero a veces El sí hecho de no consultan. pasar por aquí a veces Eso hace es. que parezca que no, que es una cosa como de ellos más por fuera y se olvidan de nosotros, ¿sí? Sí, sí, y queremos recuperarlo. De hecho, hemos estado haciendo seguimientos trimestrales con los profes, pero bueno, recuperar esa comunidad por el tema de la pertenencia, porque decimos también que no se sientan solos, que realmente. Bueno, y con todo esto, pues yo creo que ya es dar espacio a que os hemos contado un montón de cosas, a que si vosotras queréis contarnos algo, preguntarnos algo, aquí estamos, y invitaros ahora a una merienda. Bueno, y visitamos el Visitamos Colas. el Colas, claro. Estamos muy contentos, estamos aquí, estamos muy. ¿Cuánto tiempo lleváis ya en esto? ¿Qué llevamos? 2 años y medio. Yo dando las gracias porque la verdad que para mí ha sido un descubrimiento un poco, pues sobre todo tener que nosotros llevamos con profesor como 3 cursos académicos y bueno, pues hemos estado contentos, ha habido profesores con más experiencia, con menos experiencia, pero en general ha sido positivo. Y luego muy bien la idea de crear como comunidad de familias, porque aunque solo sea hablar verdad un rato, ya dices, no estoy sola en este desierto, pero es un poco desierto esto frente, yo no sé, a tu familia más amplia y frente a los colegios, porque yo he estado con mi hijo ya en 2 colegios desde que se lo diagnosticaron y bueno, pues hasta el diagnóstico ha sido en el primero muchos medios, pero poco entendimiento como profesor. O sea, yo creo que sí que se habla mucho del TDAH, pero los profesores están inermes en la secundaria, no digamos. Y ahora estamos en otro que sí que es un entorno mucho más amable para los niños. Entonces, desde ahí se puede construir, aunque no sepan tanto los profesores, pero entienden como con amabilidad al niño. Entonces son capaces de, si consigue algo, darle la enhorabuena. Fíjate, lo que estamos eso es hablando. fundamental. Pero Que debería ser lo más básico debería ser y es lo una más excepción. básico. Y tú estás celebrando que eso ocurra. Fíjate. Y yo estoy celebrando que eso ocurra porque no le pasaba. Y claro, son niños que reciben muchas malas noticias en su etapa escolar, pero muchísimas, tanto de los profes como de sus propios compañeros, porque a veces son niños, el caso de mi hijo, un poco inaguantable en una relación de grupo, porque son muy movidos, porque no perciben lo que le pasa al otro, porque quieren hacer lo que ellos quieren hacer. Entonces, pues son como muchas malas noticias acumuladas. Y luego también otra de las cosas que entendemos que pueden aportar, y es que a veces los niños, yo digo que son características, no me gusta llamar dificultades, que son características, pero a veces esas características les hacen la vida difícil.
Entonces, de alguna manera el profe que hace maravillas en casa quizás no hace todo. En algunas ocasiones se puede completar con alguna intervención de aquí, que no significa tener que venir mucho, pero, por ejemplo, estos niños tan movidos que nunca se hacen responsables de lo que hacen porque no hay propiocepción, pues quizás es un trabajo que se puede hacer en casa, con un seguimiento aquí. En fin, que a veces aprobar socialmente es necesario, pero yo digo que no siempre es suficiente. Entonces, a veces, también los profes a veces identifican alguna carencia porque le estamos pidiendo al niño que haga un esfuerzo muy grande y sabemos que a partir del segundo de la ESO ya no cabe más esfuerzo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? En muchísimas ocasiones el profe... Claro, cuando el niño tiene una dificultad, unas características que le generan una dificultad en el aprendizaje, se suple con trabajo y esfuerzo. El sistema te dice más esfuerzo, más trabajo, más esfuerzo, más trabajo. En segundo de la ESO, por edad, por momento, la situación peta. Y tercero, es un salto hacia lo abstracto, donde de repente hay muchísima más carga curricular, donde los aprendizajes son mucho más abstractos, donde socialmente no se da respuesta al momento biológico que hay. Cuando ahí pasabas al instituto, pues había un reconocimiento social, yo ya pasaba con los mayores. Y encima era el mico de los mayores, es decir, los mayores me contenían mucho, pero es que yo ahora soy de los mayores, pero es más de lo mismo, pero no hay nada, encima tengo a los de primero y segundo mirándome, las tonterías y las gamberradas que hay. Son muchas cosas las que se apuntan ahí. Entonces, cuando solo tiramos de esfuerzo, podemos llegar hasta segundo. A partir de ahí ya no me cabe más esfuerzo. Y entonces ya me hundo, me convenzo de que no puedo. Pues hasta entonces era tonto, era torpe, entonces he sobrevivido como he podido, pero a partir de ahí ya está. Abandono, me rindo, soy el malote. Entonces, en esas ocasiones, si antes de llegar a segundo o tercero hemos podido hacer alguna intervención, como es esto, ¿no? Es que es inaguantable con los amigos, pero es que es una característica mejorable. Quiero decir, hay cosas que se pueden hacer, que es al final conectar consigo mismo desde diferentes áreas, puede ser desde el cuerpo, desde lo emocional, desde muchos ámbitos. Y entonces cuando él empieza a conectar consigo mismo, pues entonces la respuesta social es más adecuada y por tanto ya no genera rechazo. Entonces, esas cosas si las trabajamos antes, estamos invirtiendo en una vida más adaptativa, ¿se llama? Yo palabras mucho más. Sí. Sí, entonces los profes también pueden identificar cosas que podemos hablar aquí, que después hablaríamos con la familia. Y otras veces, muchas veces, vamos, el profe hace maravillas y ya está. Sí, igual que lo que comenta Irene también es, a veces piensa que no es solo esa mejor ese ya cansancio, un esfuerzo prolongado, sino también pensar que cuando, mejor en primero, por más que me cueste un poquito más atender, al final, bueno, voy avanzando, pero llega un punto que yo cada año me voy retrasando un poquito más en los contenidos, ¿no? Cada vez me cuesta más, cada vez las cosas continúan más difíciles, entonces llega un punto de que ese contenido que yo necesito en tercero para avanzar, que lo tuve que haber cogido en segundo, en primera, si lo fui cogiendo muy poco a poco, llega un punto que ya no doy para más, ¿no? Y después también, un poco lo que hablaba Irene, también se basa mucho en los costes y beneficios. Yo cuando al final, a veces yo quiero aprobar, ¿no? Porque mamá me dice tenés que aprobar, porque veo que yo voy a clase, me gusta como mis compañeros aprueban, yo tengo que aprobar, pero a veces ese coste que me supone aprobar, ya a lo mejor no me compensa ni siquiera el beneficio, porque es un esfuerzo tan grande que ya ese beneficio que por un lado me da, pues ya no lo quiero, ¿no? Y sumado a lo que comentabas tú, ¿no? De esa, sobre todo estos niños que tienen a lo mejor son muy movidos, esa cantidad de castigos, ¿no? De castigos incluso verbales, ¿no? De decir, esto no lo hagas, al final son castigos, son formas que te dicen cosas malas para que dejes de hacer una conducta, son castigos. Entonces, cuando a un niño, a una persona le damos tantos castigos, llega un momento en el que dice, bueno, pues ya está, no hago nada, ¿no? O sea, un poco siempre me venía en la cabeza el ejemplo que pasaba, ¿no? Que está muy estudiado en los campos de concentración nazis, ¿no? Al final, esas personas le quitaban todo, lo que hacíamos a esto no pasa, esto no pasa, las personas directamente ya caminaban, parecían entes sin ningún tipo de necesidad, o sea, con una indefensión, se llama indefensión aprendida, incapacidad de hacer nada, porque ya dicen, pues ya haga lo que haga, no puedo hacer nada.
y al niño ahí ya está casi perdido, ¿no? Entonces por eso siempre la importancia de reforzar muchísimo, ¿no? Las pequeñas cosas que hagan, los pequeños esfuerzos, y las cosas que no hacen tan bien, bueno, en principio siempre recomendamos ignorar, no castigar tanto y usar el castigo en momentos ya muy importantes. O sea, se bate de la ventana, va a romper el cristal, pues sí, paralo, castigar, lo que sea. Pero si hay cosas que podemos intentar pasar un poco por alto y sí reforzar mucho las cosas buenas, ¿no? Yo también a veces cuando ya castigamos tanto, ya el castigo pierde su valor, ya no sé qué hacer con mi hijo, ¿no? Hemos usado demasiado, ¿no? esa herramienta. En este sentido, lo que tú dices, hay una frase que nos dicen mucho los chicos, segundo, es que es ¿para qué voy a estudiar? Si estudio saco un 2 y si no estudio saco un 2. Exacto. Eso es. ¿Es así? Es que lo dicen. Entonces, claro, es economía de esfuerzos, ¿no? Es una cosa natural. Yo también quería agradeceros, yo ahora cuando hablabas tú al principio es que me veía tan identificada que la verdad es que ayuda mucho. Es que comprendemos perfectamente. Es que me estaba viendo a mí misma, entonces claro, lo estaba viendo yo. Y bueno, también es verdad que ponerlo en común pues también es verdad que ayuda muchísimo. Entonces, bueno, pues agradeceros, porque es verdad que nosotros también, me imagino que lo veis muchas veces, veníamos también de otro sitio, pues con el diagnóstico también de TDAH, y bueno, pues no había funcionado, la verdad, este apoyo que nos habían dado pues no funcionaba con nuestro hijo. Y aquí fue un enfoque muy distinto y la verdad es que pues, cambiaron muchas cosas. La verdad es que nos apuntamos a todo porque la situación era bastante desesperada, veníamos muy desesperados. Porque cuando no lo intentas, pues dices, bueno, pero ya llevábamos un año de intentarlo con todas nuestras ganas y veníamos muy desesperanzados. Pero bueno, nos apuntamos a todo, confiamos en todo, sí, al 4C, a la terapia, a PEPA, y la verdad es que sí, vamos, ha sido un cambio muy grande. Y ahora que ya estamos en ese camino, ¿no? Para que la espiral mal, ahora ya tocó fondo y estamos en la espiral bien, ya podemos hablar de otra de las cosas que pasan, ¿no? De las consecuencias tremendas, ¿no? Cuando los papás estamos desesperados, desesperanzados, frustrados, ¿qué viven nuestros hijos? Culpa. Entonces no solamente tienen sus dificultades y el mundo es difícil, sino que por mi culpa sufre mi madre, por mi culpa se discuten mis padres, por mi culpa, y eso es tela. Sí. Entonces, también, está muy bien porque, padre te lleva bueno, culpa. Claro, O sea, que te cuenten estos amigos y compañeros la culpa que yo todavía vivo. Claro que sí. Pero, y yo les decía, porque yo les he contado una historia que me emociona un montón. Y creo que, y les decía, es que igual tengo que llorarle, contarle, sacarle, ¿no? Entonces, porque es algo que sientes culpa y vergüenza y te lo callas. Así que tener esos espacios donde poder compartir las barbaridades que hemos hecho para liberarnos de esa culpa y liberar por tanto a nuestros hijos de la suya, pues son muchas cosas las que nos aporta este grupo y esta comunidad. Porque la soledad es buena. Sí. Y somos muchos, ¿eh? Cada vez más. Sí, ¿no? Cada vez hay menos niños y son más diversos. Así que la normalidad va a ser lo nuestro. Exactamente. Sí, y luego quería, en relación como estamos, era más el tema PEPAC, yo venía también un poco también por el tema PEPAC, esto que comentabas de la interacción entre el profe, vosotros y nosotros, que eso no sé cómo realmente, yo no lo he percibido mucho, pero no sé cómo, si es que lo tenemos que demandar nosotros, si viene ya de por sí, es que no, o sea, esto que decías, es que te preguntamos a la profe o al profe si el niño ve muy de cerca, si se pone así o se pone allá para personalizarlo un poco el aprendizaje que os llega a vosotros. Eso yo no sé si es algo que tenemos que demandar. Nosotros les damos la formación para que ellos lo observen y nos puedan contar a nosotros o a vosotros. Normalmente siempre preferimos que lo cuenten aquí para un poco analizar el caso y si entendemos que los signos que él ya puede identificar son suficientemente importantes, os llamamos para deciros, oye, entendemos que igual habría que evaluar un poco esta parte, por esto que decimos, ¿no? Para evitar llegar a cursos altos con temas sin resolver, que es lo que nos dedicamos. Pero si llega, pues se resolver. Sí, siempre se puede resolver, pero
Sí, Sí. a ver, Puedes la resolver. cuestión se trata de intervenir lo antes posible para dejar de acumular efectos secundarios, que son toda esta parte emocional, todo. Entonces, cuanto antes el niño se sienta capaz, antes... entonces, Las cosas que hay que curar, ¿no? Sí, es que es... También, o sea, nuestros profes están formados para detectar este tipo de señales, para entender que tienen relación con lo que está pasando, pero a veces ellos no tienen la formación a nivel neuropsicológico de neurodesarrollo para intervenir directamente. Entonces, si vosotros detectáis algo, por supuesto se lo podéis contar a ellos, pero si veis que sigue pasando y no hay una respuesta, o ellos no saben daros una respuesta que os deje tranquilos, es súper importante que entonces, claro, que nos contactéis a Matías, que para eso él está siempre disponible para las familias y los profes, para que podamos verlo, porque entonces es cuando luego muchas veces nos juntamos con el profe, toda la tropa aquí, y entonces pensamos entre todos qué pasa, qué no pasa, qué hacemos, y ayudamos desde Corat como tal. Sí, porque a mí eso que tú también nos has comentado, a nosotros no nos importa tanto el aprendizaje del contenido, sino como que mi hijo realmente aprenda a aprender, o sea, a darle las herramientas y sobre todo motivarle, que para él el aprender no sea el disgusto y que al final sí es verdad que con la profe está, pero luego en cuanto se va la profe y ya, pues claro, no podemos permitirnos una profe todo el día, ni mucho menos. Sí. Entonces, claro, tenemos que estar nosotros también un poco pendientes los días que no está y ya es otro niño, o sea, no se parece en nada cómo está con la profe como cómo está con nosotros. Claro, pero porque se crea esta situación que yo digo perversa, ¿no? Con el profe, el niño tiene una motivación fundamental para hacer las tareas rápido, el profe se va. Pero con mamá es al contrario. A mamá la tengo toda la tarde. ¿Qué necesidad tengo yo de correr? Si terminamos rápido, mamá se va. ¿Cómo se resuelve? Bueno, no son cosas así fáciles, pero vamos a hacer un poco esos espacios de formación y de debate en los que nosotros nos podamos colocar en decir, deberes, 1 hora. Ya está. Y de pasada la hora, yo esto lo he hecho con mi hija, ha funcionado muy bien. Si tú terminas los deberes, o si no los terminas pero has trabajado, yo pongo una nota, tu profe diciendo ha trabajado mucho y bien, pero eran muchos deberes, si no los ha terminado, firmado. Pero si tú no has querido trabajar, yo le digo una nota. No lleva los deberes porque no ha querido trabajar, firmado. Tú decides. Pero son muchas herramientas de motivación y de darles a ellos la responsabilidad. Tú decides, hacemos los deberes rápido y jugamos y todos contentos, o nos pasamos la tarde peleados. Entonces, claro, puede elegir pasar la tarde peleados, pero quizá tú no. Entonces tú tienes que decir siempre, es que lo de elegir, pero tienes que dar opción A, opción B. Si eliges A, estas son las consecuencias, y si eliges B, estas son las consecuencias. Y las consecuencias solo les afectan a ellos, no a ti. Y a veces las consecuencias es o tratar de todos enfadados, yo desde luego no voy a estar contigo, pero en lugar de cenar contentos, jugar y hacer las croquetas juntos, pues tú en tu cuarto enfadado, yo aquí enfadado, todos enfadados. Y esa es la consecuencia. Porque los niños con TDAH, eso decías tú, el castigo, están castigados y aprenden a vivir castigados, pero no saben por qué. No saben qué tiene que ver el castigo con ellos. No lo saben, porque al no estar conectados, no tienen propiocepción, no pueden conectar las consecuencias. Entonces, tienen que ser las consecuencias muy claras y muy directas y dejarles elegir para que al menos las aprendan. Aprendan que todo lo que hacen tiene una cosa. Yo cuento siempre un ejemplo que a lo mejor hasta habré contado cuando nos hemos visto. El niño se pone a jugar a la pelota en el pasillo, tú acabas de colocar el jarrón de la china mandarín de la bisabuela y le dicen, ni se te ocurra jugar al balón que he colocado aquí el jarrón. Que no, mamá, que yo controlo, que pasan 3 minutos o 7 segundos y pumba, ¿no? Balón, jarrón. Momento drama en el que queremos matar a nuestro hijo, porque no nos lo queremos comer a besos muchas veces, pero otras veces nos haremos rodajitas. Porque lo más grave es que te dice, yo no he hecho nada. Y tú se lo has avisado, se lo has dicho y te dice que no ha hecho nada. Y entonces encima es un mentiroso, este niño es que no asume sus responsabilidades. Bueno, esto hasta aquí no sabemos, ¿no?
Y yo digo, pongámonos dentro del niño. El niño está jugando al balón y solo quiere jugar al balón. En ningún momento su cerebro le ha dicho al pie, chuta el jarrón, que quiero romper el jarrón para tocarle los pies a mi madre. No. Como no ha habido esa voluntad, él dice, yo no tengo nada que ver. Es que el jarrón estaba ahí. Claro que hay una consecuencia directa, pero los TDAHs, los niños con diagnóstico de TDAH no tienen propiocepción, no son capaces de conectar el jarrón roto con quién fue la fue. Por eso los castigos no valen de nada. Y aprenden a vivir castigados. Y aprendo a vivir castigado y estoy castigado otra vez. ¿Y por qué? No sé. ¿Funcionan? No. Ahora, si yo le digo, opción A, esta consecuencia, que a veces es, opción A, terminas, nos da tiempo a jugar, el premio es que jugamos. Opción B, mañana te entiendes con tu profe y desde luego, conmigo no cuentes. Conmigo no cuentes si no haces tus tareas y juego contigo si haces tus tareas. Que es justo lo contrario, ¿no? Que hacemos cuando nos ponemos a estudiar con ellos toda la tarde y cuando terminamos no vamos. Por eso hay muchas cosas que no seré yo quien las cuente, serán los especialistas, pero todo eso a mí me ayudó, a mí según yo fui aprendiendo estas cosas, la vida fue cambiando. Pero yo cometí todos los errores, bueno, los habituales por lo menos. Ya está. Claro, entonces yo creo que es muy importante que entendamos lo que pasa en sus cabezas para poder atender y entender para atender. Por eso las familias, los profes, todos debemos conocer todo lo posible de ellos para atenderlos adecuadamente. Atender también en un no, porque a lo mejor cosas que tampoco hacemos bien. Si yo he puesto el jarrón y el niño está jugando al fútbol, no le aviso, le quito el balón. Quitar el balón es proteger del castigo de 3 meses encerrado en un cuarto que le voy a poner cuando rompa el jarrón. Y entonces, igual lo que yo tengo que hacer es intervenir, no decir. Los límites, esas cosas tan difíciles. Los grupos, sí. Esos grupos son fundamentales porque necesitamos como papás y mamás que alguien nos ponga luz en este día a día tan difícil. Bueno, vamos a dar un paseo por Coral y... ¿Vamos algo? Vamos.